Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén todos bien. Esta noche no nos podemos juntar, así que les voy a pasar por video lo que tenía preparado para hablar de Gedeón. Y primero vamos a hablar del capítulo 7 de Gedeón. El tema va a tratar sobre el temor que tenemos frente a las situaciones de la vida, ¿no? O frente a lo que el Señor nos pide y cómo el Señor con lo poco que tenemos o lo poco que somos, o los pocos que somos en este caso de la escuelita, o pensamos que necesitamos por ahí tener más capacidad o más conocimiento para poder servir al Señor, o para poder hacer lo que el Señor le agrada, ¿no? Pero al Señor solo le basta, como decía en, en Samuel a Saúl, que se complace Dios más en la obediencia que en los holocaustos, ¿no? Lo que uno le puede ofrecer, en lo que más se complace Dios, sería en la obediencia. Y acá lo podemos ver con Gedeón también en esta historia. Vamos a leer Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, en este punto podemos hablar del contexto. Eh, Después de que apareció esta generación, apareció una generación que no conocía la historia de Israel, ¿no? De cuando eran esclavos, de cuánto sufrieron en Egipto, de cómo Dios los liberó con mano poderosa a través de las plagas y a través del mar, abriendo el mar, ¿no? Cómo lo sustentó por 40 años en el desierto, que son cosas que vimos. El maná. Está bueno en este punto recordar que esta generación nueva, jóvenes, que no conocieron qué es lo que era Dios, y nosotros lo que queremos es que nuestros niños y nuestros jóvenes sea una generación que conozca del Señor, ¿no? Es importante para nosotros. Pero bueno, en el contexto de la historia, esta generación no conocía de Dios. eh, no estaban interesados quizás, o también sus padres no hicieron una buena tarea en contarles lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y es ahora nuestra tarea, hermanos, que esta generación conozca de Dios, conozca sus milagros, por eso estamos estudiando esto, ¿no? Esto salía en Jueces capítulo 2, versículo 10. También vamos a ir a capítulo 6 y vamos a comenzar con el llamamiento de Gedeón, ¿no? Dice capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Estos, eh, el pueblo de Dios había estado en libertad, había sido liberado de la esclavitud, ¿no? Y ahora volvían a ser esclavos. Dios los entregó, dice, porque hicieron lo malo. Primero se olvidaron de Dios y además de eso hicieron lo malo ante Dios. Dios los entregó en manos de Madián por 7 años, dice. Y miren la historia trágica del pueblo de Israel, ¿no? Una vez que salieron de la esclavitud, tenían una vida próspera y tenían bienes, podríamos decir, ovejas, cosecha, vivían libres, ¿no? También cada uno ahí en ese tiempo hacía lo que le parecía porque no conocían al Dios, no conocían, era una generación que no conocía la historia de Dios, ¿no? De cómo Dios lo liberó y se habían olvidado de Dios, por eso hicieron lo malo. Dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Los hijos de Israel clamaron a Jehová,
Ahí el, el pueblo de Israel estaba sufriendo por manos de Madián, ¿no? Que ahí podemos ver el sufrimiento que es estar lejos de Dios, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, me voy a alejar un tiempo de Dios, o quiero dejar las cosas del Señor, o me voy a tomar un tiempo, ¿no? Y al olvidarnos de Dios nos trae desgracia, ¿no? Porque volvemos a los vicios anteriores, a ser esclavo de lo que ya Dios nos había liberado, ¿no? Por eso dice, tan triste era la historia de Israel, que ellos no podían tener ganado, porque el ganado que criaban o tenían con tanto sacrificio habían obtenido y habían criado, venían estos madianitas y se los robaban. Venían, ellos plantaban una cosecha y esperaban su tiempo, la regaban, la sembraban, la cuidaban, la podaban, pero venían estos madianitas y se las robaban. Qué sufrimiento, ¿no? Así es el trabajo del que está lejos de Dios. Su esfuerzo cae en saco roto, podríamos decir, ¿no? Porque Dios trae bendición a los que en él confían, ¿no? Y los que en Él esperan. Pero este pueblo no confiaba y no conocía a Dios, ¿no? Qué triste la historia. Dice que le sacaban el alimento y lo que quedaba, por ejemplo, robaban la cosecha y lo que quedaba de la cosecha, que podría servirles quizá, porque para ellos ya era suficiente lo que habían robado, lo destruían para que no se podían sustentar, ¿no? Por eso dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por culpa de los madianitas, hasta que ellos clamaron a Dios, ¿no? Y ahí aparece este Gedeón. Ellos claman a Jehová para que sea libertado. Bueno, comenzamos con la historia de Gedeón. Lo voy a resumir porque si no va a ser muy largo el tema. La idea es que eh, aparece este Gedeón. Gedeón, él era una persona temerosa. Dice que se le aparece el ángel de Jehová y que lo encuentra a él escondido limpiando el grano, ¿no? Entonces este no confía que es Dios el que le habla y teme por su vida también. Eh, y Dios le dice que él es esforzado y valiente. O sea, le dice lo que él piensa que no es, porque él sabe que está con temor escondiendo lo poco que tiene para comer. Estaba zarandeando el trigo escondido. Entonces ahí vemos que era bastante temeroso, ¿no? Y porque los madianitas venían y le quitaban todo lo que ellos podían producir, ¿no? Entonces le viene el ángel de Jehová y le dice que él es esforzado y valiente, ¿no? Lo podemos leer en el versículo capítulo 6, versículo 14. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y él sabía que no tenía ni fuerza y con su miedo, ¿no? Y el Señor de alguna manera le dice, con esto que vos tenés, que quizás no es mucho, ¿no? Con esto que nosotros tenemos, hermano, con esto que nosotros nos esforzamos, que es poquito, por ahí a veces también somos pocos, ¿no? Para el servicio en la escuelita, el tiempo también que tenemos, por ahí es poco, ¿no? Pero para el Señor es hermoso que nosotros con esto poco, no quiero decir que seamos mediocres, ¿no? Que no demos de más, sino que el Señor puede usarnos a pesar de que por ahí nos cueste, ¿no? Él lo que nos pide es obediencia, por eso le dice en el 14, ve con esta tu fuerza, miremos, reconozcamos cuál es nuestra fuerza, ¿no? Y dice, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Ahí le dice que Él las va a salvar, ¿no? Pero al final de ese versículo le dice, no te envío yo. Hermanos, cuando el Señor nos pide algo, Él no nos pide porque nosotros seamos los mejores, ¿no? Está bien que nos preparemos, que nos esforcemos, que estudiemos, que oremos, que meditemos, que hablemos de Él. Todas esas cosas son lindas, ¿no? Pero no perdamos de vista quién es el que nos envía. Me gusta esta parte que dice, no te envío yo. No, no es que te está enviando, ponerle un hermano de la iglesia a hacer algo,
te está enviando tu mamá, tu papá, tu señora o tu hijo, te están pidiendo algo, ¿no? No, no te lo está pidiendo una persona, ¿no? Veamos quién es el que nos pide esto, que, que seamos valientes con lo poco que tenemos, ¿no? Y miremos quién es, ¿no? Ese Dios que lo sacó, que abrió el mar rojo, que hizo tantos milagros y son los milagros que estamos estudiando, ¿no? Él nos dice, no te envío yo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y Gedeón se queja ahí con el Señor en el versículo 15 dice, entonces les respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué si soy pobre? Dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿No? Se mira y sabe que no es nada, no es un rey, no es poderoso guerrero, no es valiente tampoco, porque era un cobarde, ¿no? He aquí mi familia, dice, es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y ahí vemos entonces que Gedeón le pide pruebas, ¿no? Para saber si es Dios el que le está hablando. Pero nos quedamos con esta parte en donde él le dice, yo soy pobre, Señor, no tengo los recursos. No solo que soy pobre, sino que toda mi familia es pobre, ¿no? Y dice, y aún de esos, de los pobres, de los más pobres, yo soy el menor. Imagínense la pobreza, o sea, dice, mi familia es de la más pobre y todos son pobres y yo soy el más pobre de todos los pobres, ¿no? Y el Señor le dice, ¿no? Que Él estará contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y me quedo de nuevo repasando, ¿no? En que veamos que con nuestras pocas cosas, nuestras pocas capacidades, el Señor es el que nos manda y es el que va a estar con nosotros. Por eso le dice, yo estaré contigo. Qué lindo esta historia, ¿no? Bueno, ahí él le pide, tiene temor todavía Gedeón, le pide pruebas, le pide que le muestre a través de un vellón. Esas partes no las vamos a decir tampoco, vamos a pasar directamente a que él ya se convenció que era Dios, ¿no? En el capítulo 6 habla de que él le pide pruebas a Dios, de mojar el vellón, de dejarlo seco al otro día y que todo el piso esté con rocío. En otra ocasión, que todo el piso esté seco y que el vellón esté todo mojado. Y bueno, Dios le cumple esas cosas para... Él lo prueba de alguna manera a Dios porque él es muy temeroso, ¿no? Él tiene mucho miedo. Y aún así, Dios le pide que de noche vaya y que haga un sacrificio y que destruya los ídolos que tenía su padre y su pueblo. Por eso ahí le ponen, bueno, no estamos yendo de tema. Pero vamos a las derrotas con los madianitas. Dios le pide que se levante de mañana. Vamos a la derrota de los 300 valientes de Gedeón, ¿no? Dios le pide que se levante de mañana en capítulo 7, versículo 1. Y todo el pueblo estaba con él, porque se llamaron a todo el pueblo para pelear contra Madián, ¿no? Entonces se juntaron 32.000 personas, guerreros, para pelear contra Madián. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿No? Ahí vemos que Dios se da cuenta que son muchos los israelitas y que cuando ganen, porque Dios le va a dar la victoria, cuando ganen ellos iban a alabar, ¿no? Ellos iban a decir, nuestra mano, nosotros somos poderosos, ¿no? Ahí vemos cómo es la alabanza, ¿no? Que por ahí había un versículo que dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, ¿no? En entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Y por eso el Señor le dice en ese mismo versículo, el pueblo es mucho, no quiero que la gloria se la lleve el pueblo o que el mundo piense que el pueblo, gracias a su poder o su mano fuerte, lograron la victoria, ¿no? Sino que la gloria sea para Dios. Ahí le pide Dios en el versículo 3,
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Ahí vemos que eran 32.000, ¿no? Y de nuevo Dios habla del temor, ¿no? De las personas que teman, dice, los que se estremezcan, los que tiemblen por ahí, los que estén preocupados, los que estén tristes o que se sienten obligados a ir a la guerra, ¿no? O los que están cansados, capaz de haberse juntado, o dicen, bueno, yo voy porque no quiero quedar mal, capaz, ¿no? O yo hago esta tarea porque no quiero quedar mal, o para la vista de los hombres, ¿no? Por ahí uno hace cosas para que los hombres nos vean. Muchas cosas podemos decir, ¿no? De servir, cantar también puede ser, ¿no? Ayudar en algunas cosas, pero por ahí buscamos la aprobación de los hombres, ¿no? Eh, Quizás ahí el Señor quería sacarse de encima a los más vagos, también, a los más flojos. Bueno, a los más flojos le dijo, bueno, los que tengan miedo, los que están cansados, se pueden ir a sus casas. Y se fueron 22.000 personas, más de la mitad, y quedaron solamente 10.000. Versículo 4 dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Son 10.000 personas, tampoco son tantos, ¿no? Para derrotar a los madianitas, pero bueno, para Dios sí eran muchos. Llévalos a las aguas y te probaré del que yo te diga, y se vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya, él, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, y llevaron el agua con su mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Acá yo lo tomé de una manera, por ahí he escuchado a otros hermanos que lo toman de otra manera, pero para mí los que se tiran al piso a lamer como perros son los que elige Dios. Y los elige para que no se gloríen, porque ponerle, se habían ido todos los 20.000 personas que tenían miedo, entonces se quedaron los valientes, los fuertes, ¿no? Pero Dios decía, no, no quiero que estos se gloríen en su fuerza. Entonces voy a agarrar a los más cansados, quizás a los más débiles. Imagínense que habían caminado por mucho tiempo, entonces fueron al lago y los más cansados se tiraron al lago como un perro a lamer, a tomar directamente el agua. En cambio, los más fuertes estaban atentos a la batalla y estaban arrodillados a la orilla, quizás hasta con un arma, perdón, con una mano en la espada y con la otra tomaban agua, teniendo ese temor, ¿no? De estar preparado para la batalla. Entonces, para mí ahí Dios, para llevarse la gloria a Él, elige a los más débiles o a los más cansados o a los más despreocupados, podríamos decir, ¿no? Para que la gloria sea completamente para Él y para que ninguno se gloríe o diga por mi fuerza, ¿no? Bueno, entonces el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bueno, ahí vemos que Dios elige a esas 300 personas. Aconteció que en esa noche, el versículo 9, Jehová le dijo, levántate y desciende del campamento de los madianitas, porque yo los he entregado en tu mano. Y si tienes temor, vemos que de nuevo el Señor toma esta palabra, ¿no? Y dice, si tienes miedo, si eres cobarde, podríamos decir, ¿no? De descender, solo, porque el Señor lo manda solo. Pero si tienes miedo, le dice, baja tú con furia tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Ahí vemos que todavía Gedeón tenía miedo, ¿no? Entonces le dice Dios, ve al campamento de los madianitas, si tienes temor, baja con furia tu criado. Y como vemos, en el 11 dice, y oirás lo que hablan,
y se esforzarán. Y descenderás al campamento, y él descendió con furia a su criado. O sea que tenía terrible miedo, podríamos decir. Los madianitas y los amalecitas. Los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, eran muchísimas personas, ¿no? Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Por ahí esto se nos va a complicar un poco si queremos representarlo bien para los chicos. Quizás podríamos hacer un video, ¿no? Vamos a pasar un video en donde se pueda ver más las diferencias de cantidades, ¿no? Y además más adelante vamos a ver cómo rompen los jarrones y los utilizan de linternas. Bueno, cuando llegó Gedeón, el versículo 13 dice, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada, hablando de Gedeón, ¿no? Porque el pan de cebada dice que era la comida de los pobres. Entonces ahí dice, yo veía un pan de cebada y se dio cuenta, dice, no, es Gedeón, que rodaba hasta el campamento de Madián y luego a la tienda y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y sus compañeros respondieron y dijeron, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas como con todo su campamento. Cuando Gedeón oyó el relato, versículo 15, y su interpretación, adoró. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, él tenía miedo y cuando escuchó esta interpretación, adoró a Dios, ¿no? Y volvió al campamento de Israel, dice. Y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme. Bueno, ahí le explica cómo tienen que hacer. Y se llevaron cada uno, les dio a cada uno una trompeta, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? Por Jehová y por Gedeón gritarán, dice. Bueno, hasta ahí la parte que nos interesa, porque ahí vemos que cómo él gana la batalla. Y en esta parte en donde sale con los cántaros, con teas ardiendo adentro, es para que de alguna manera ser sigiloso, ¿no? Tenían un recipiente en donde adentro tenían las teas, el fuego. Entonces no se veía el fuego y no iluminaba ni a sus costados, ni adelante, ni el camino hacia ningún lado, ¿no? Entonces desde lejos nadie lo podía ver, pero ellos tenían el fuego ahí preparado. Dice que al tocar las trompetas, ellos rompieron esas teas. Entonces, de alguna manera, yo he visto en un video que salen que esas teas, o sea, eran jarrones en donde se rompía la parte del frente y alumbraba hacia adelante, ¿no? Entonces, no veían tampoco, porque ellos están distribuidos en todo el costado, en todos los laterales del campamento de los madianitas, y no sabían cuántos eran. Entonces ellos mismos dice que se empezaron a matar. Tenían tanto miedo, ¿no? Y tocaron las trompetas. 22, lo vamos a leer. Y Jehová puso la espada de cada uno, 22. Y Jehová puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento, y el ejército huyó en Betzita, hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá, en Tabat. Y juntándose los hijos de Israel de Naftalí, bueno, ahí vimos que también mata al rey de Oreb y Seb. Dice el 20, perdón, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantaron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita. Bueno, qué lindo como ellos no tuvieron que hacer nada, ¿no? Ellos tuvieron que tocar las trompetas y romper las teas solamente. Entonces, del temor que Dios ya había puesto
Habíamos visto anteriormente que Dios había hecho caer piedra, pero en este caso había puesto temor en sus corazones, ¿no? Donde ellos temían al ejército de Gedeón, de esta persona pobre, que esta persona que no era nadie, ¿no? Era un don nadie, podríamos decir. Pero la sabiduría se la dio Dios, ¿no? Para poder hacer esta técnica. Y bueno, y Dios ya había puesto en ellos el temor. Ahí de nuevo vemos el temor, ¿no? Que cómo el temor puede hacer que sus vidas se destruyan, o el temor y dejarlo en las manos de Dios puede hacer que sirvamos para algo, ¿no? Para la gloria de Dios. En esta historia me parece muy interesante lo que es el temor, ¿no? Y lo que quisiéramos, bueno, también recalcar en esta historia es que vamos a leer unos pasajes que está en 1 Corintios 1:20, 1:26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos fuertes, podríamos decir, ni muchos inteligentes, ni muchos ricos, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y menospreciado, como era Gedeón, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Porque la gloria de todos nuestros logros, hermanos, de todo lo que obtengamos, de todo lo que aprendamos, ¿no? Sea para Él, ¿no? Dice, a fin de que nadie se jacte, es lo que buscaba el Señor, que nadie se jacte en esta historia de Gedeón, que veamos que en su, en su temor, en su miedo, en su debilidad, en su inferioridad, eh, cuando obtengamos la victoria, sería, por ejemplo, eh, ser un predicador o compartir la palabra de Dios, también puede ser una victoria, ¿no? Porque son logros que obtenemos cuando obedecemos a Dios. O como tener un ministerio puede ser también. O qué sé yo, o las cosas materiales, que por ahí para el mundo es importante, ¿no? No nos jactemos nunca en la presencia de Dios, ¿no? Más, dice el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿no? Qué lindo es poder, como Gedeón, reconocer que somos inferiores o que no tenemos grandeza, ¿no?, para ofrecerle a Dios. Pero en eso se va a gloriar el Señor, en eso se va a gloriar, porque cuando eh, obedecemos al Señor, Él puede ser glorificado y no nosotros, ¿no? Siguiendo sus caminos, venciendo las pruebas, soportando las tentaciones, compartiendo el Evangelio, enseñando a los niños. Ahora, esto llevado a los niños es el temor. Me parece un punto muy importante, es que no tengan, hermanos, que el temor no nos detenga para servir al Señor, que no nos detenga para obedecerlo. No pongamos excusa como Gedeón diciendo, yo soy el más pobre, soy el más débil, soy el más vago, soy, bueno, reconociendo, ¿no?, algunos que somos vagos. Soy el que menos recursos económicos tiene. ¿Por qué el Señor nos va por otra persona que haga el ministerio que me estás pidiendo, ¿no? Importante que no pongamos excusa al Señor, ¿no? Cuando Él nos pide algo, recordemos esto que le dijo el ángel de Jehová a Gedeón. Le dijo, eh, ve con esta tu fuerza, versículo 14 del capítulo 6. Ve con esta tu fuerza, dijo el Señor, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y termina el versículo diciendo, no te envío yo. Hermano, cuando el Señor nos pide algo, no miremos nuestras fuerzas, miremos quién es el que nos pide, ¿no? No nos pide el Señor eso. No nos importa si no tenemos los recursos, pero no pongamos excusas al llamado de Dios. Me parece que en este tiempo, por ahí el Señor me ha pedido que
que vaya a compartir la palabra y no he tenido el tiempo, he estado medio enfermo, pero me siento de alguna manera un poco como que le he puesto la excusa al Señor, no, Señor, estoy medio enfermo, no voy a poder ir a predicar el Evangelio porque me pidieron que vaya a compartir la palabra. Y, y le dije de alguna manera al Señor, no me siento bien o creo que estaba mi señora enferma. Por ahí son excusas, ¿no? Está bueno reconocer cuando le hemos puesto excusas al Señor para no hacer lo que Él nos pide, ¿no? Y miremos quién es el que nos pide. No te envío yo. Ve con estas tus pocas fuerzas quizás que tenés o pensás que son pocas, pero miremos a aquel que nos envió. Porque Él dice en el versículo 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré? Bueno, y el 16, perdón. Ciertamente yo estaré contigo, dice, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Miremos, en vez de nuestras excusas, miremos quién es el que nos pide y que Él estará con nosotros para llevar la gloria a Él, ¿no? Y para que el mundo conozca de Él, ¿no? Está muy hermosa la historia. Bueno, espero, hermanos, que les sirva y que podamos armar una hojita. Para mí un versículo que es importante para los niños podría ser este, el que habla de que Él nos envía, ¿no? Y que con nuestra fuerza. Pero también puede ser el mismo que tenemos para el que dice Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque habla del temor, ¿no? Porque yo estaré contigo. Pero bueno, ahí cada uno que vea qué es lo que va a hacer. Y para la representación me parece que podríamos hacer un video en donde se pueda entender mejor la historia, ¿no? Y después lo desarrollamos cada uno en su clase. Hermanos, el Señor los bendiga. Espero que les sirva este video y que no se haya hecho tan largo. Bendiciones, nos vemos.